Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy, 1 de enero del año 2017. Muchas felicidades para este año que comienza. Y este programa Cuba y su historia, en un día como hoy, pues se viste de gala con la presencia de un luchador por la libertad de Cuba y profundo analista. Me refiero a Orlando Gutiérrez Boronat. Bienvenido, Orlando. Es un placer que estés aquí. Gracias, Albertini, por esta invitación en este programa que tiene tanta audiencia y que tiene unos análisis tan profundos. Como ustedes saben, Orlando es secretario nacional del Directorio Revolucionario Democrático, una organización que lucha y sigue luchando por la libertad de Cuba, y yo diría que es una espina en el zapato del régimen castrista. Orlando, iniciamos el 2017. ¿Cuál es tu valoración de los últimos meses del año que terminó y qué podemos esperar los cubanos referente a la lucha por la libertad de Cuba en este año que se inicia? Yo creo que lo más importante, el elemento más positivo para la causa de la libertad y la democracia en Cuba, para la causa de la restauración de la República en Cuba, es la renovación, la sangre nueva que se ha inyectado en este exilio en los últimos meses. Hemos visto un exilio que, a pesar de todos los esfuerzos por diluir su mensaje, por opacar su liderazgo, por querer decir que estaba fragmentado, que ya no sentía el mismo compromiso con un cambio real en Cuba, toda esa mitología que se había levantado, se derrumbó con la participación masiva del exilio en diferentes manifestaciones, con la cantidad de jóvenes que salieron a las calles a celebrar la muerte del tirano, con la votación y la elección abrumadora de los candidatos cubanoamericanos con la línea firme hacia el régimen castrista, con la unidad que han logrado las organizaciones de la resistencia dentro y fuera de Cuba. Creo que han sido días que han demostrado claramente que el movimiento por la libertad en Cuba, por la democracia, está vivo, está en pie, a pesar de 8 años de contubernio entre la administración Obama y el régimen castrista, 2 años de relaciones y apertura abierta. Eso no logró hacer mella en la voluntad de lucha del exilio, en la unidad del exilio, con la resistencia interna, y en el hecho de que esta resistencia que existe en Cuba y fuera de Cuba tiene el apoyo del pueblo, tiene el mandato del pueblo para la lucha por la libertad de Cuba. Se vio en las calles, se vio en la participación en los eventos, se vio en la alegría que la gente mostró ante la muerte de Fidel Castro, se vio en la reafirmación del espíritu de libertad de los cubanos durante todos esos eventos, donde vimos cubanos que habían llegado al principio del exilio junto con cubanos que habían llegado hace poco, jóvenes nacidos en Cuba con jóvenes cubanos nacidos fuera de Cuba, todos unidos expresando su fe, su esperanza en la reconstrucción de Cuba. Y dentro de la isla, a pesar de la represión, a pesar del acoso, vemos cómo ha seguido la resistencia, han seguido las manifestaciones, el régimen no logra opacar eso. Y especialmente nos viene a la mente jóvenes que están presos desde la muerte de Castro, como el doctor Cardet, Eugenio Cardet, y también como es el caso de Danilo Maldonado, el sexto, que están encarcelados porque dentro de Cuba están ahí guapos, valientes, hablando por un pueblo que tiene miedo a hablar, y que son la esperanza, hombres como estos, de esa resistencia dentro de Cuba y lo que puede significar para el futuro del país. Veo a un régimen debilitado, veo un régimen que no aprovechó a plenitud todas las concesiones unilaterales que le hizo la administración Obama. Veo un régimen que carece de la figura sobre la cual está calcada, un régimen sin propuestas para el pueblo, con una economía muy frágil, dependiente de otro país que tiene grandes problemas, que es Venezuela. Veo un régimen abandonado por sus padrinos internacionales, porque al entierro de Fidel Castro ni fue el presidente chino ni fue Vladimir Putin. Y veo al régimen frente a una administración norteamericana que ciertamente va a tener influencia al exilio cubano, como se ha demostrado ya en la composición del equipo de transición. Una presidencia que se siente vinculada al exilio cubano por la victoria que tuvo
en la Florida, en el cual el apoyo del exilio y sobre todo el endorso de la Brigada 2506 fue muy importante. Así que es un escenario complicado para el régimen castrista, pero no, eso no quiere decir que el régimen de por sí se va a caer solo. Eso quiere decir que los cubanos libres, la resistencia, tenemos ahora que emprender las iniciativas inteligentes que pueden aprovechar el momento para poder lograr lo que todos queremos, que es un inicio de democracia, de libertad en Cuba, con libertad y justicia para los cubanos. Orlando, mucho se habla y mucho se especula, y hay muchos que apuestan a esa propuesta, que Estados Unidos, bajo la administración que sea, lo que va a buscar es una transición del régimen de Raúl Castro. O sea, no Raúl Castro, pero sí los herederos de él, y hacer una simbiosis entre exilio, entre oposición interna y elementos llamados moderados dentro del castrismo. Digamos, una Mariela Castro en un futuro gobierno de una coalición que aspire a la democracia. ¿Cómo ves tú la participación del neocastrismo dentro de una Cuba futura? Porque muchos apuestan a eso. Para que el país respire, la familia Castro tiene que abandonar el poder. Son 57 años chupando el país, 57 años chupando de la República. Tienen que abandonar el poder de la familia Castro. En segundo lugar, tienen que haber elecciones libres multipartidistas reales. Tiene que haber libertad de partidos políticos, libertad de sindicatos, libertad de prensa real. Tiene que haber un clima realmente de derecho y libertad en Cuba para que haya un cambio real. Por eso nosotros lo que le decimos a esta administración y a todas las demás, lo que le dijimos a Trump en el acto de la brigada, es que hay una ley, se llama la Ley de Libertad Cubana. Esa ley contiene puntos muy claros que subordinan la política de Estados Unidos al logro de la democracia en Cuba. Yo creo que esa ley la que tenemos que defender es la ley de la nación, es la ley que estipula un camino real hacia la democracia en Cuba, es en lo que tenemos que insistir ahora como objetivos nuestros. Además, hay un documento llamado el Acuerdo por la Democracia que contiene 10 puntos claves para la transición en Cuba que ha suscrito la mayor parte de la oposición dentro y fuera de Cuba. Así que el camino a la transición está muy claro, pero transición quiere decir ir de la tiranía a la democracia, de la dictadura a la libertad. Para lograr eso hay que romper con los sistemas actuales, el poder de la familia Castro, el poder del Partido Comunista. Mientras eso se mantenga ahí, el país va a seguir en la situación de atraso, de desesperanza, de angustia en el cual se encuentra. Tenemos que ver las estadísticas demográficas de Cuba, lo que ha pasado con Cuba como nación. Es decir, es un país en el cual tenemos la tasa más alta de suicidio, la tasa más alta de aborto, la tasa más alta de refugiados, la tasa más alta de presos políticos de cualquier país del hemisferio. Es un país que no ha logrado reproducir su población, el único país latinoamericano que no ha logrado reproducir su población en los últimos 50 años es Cuba. Es un país que envejece rápidamente porque los jóvenes no reproducen, quieren irse del país, no tienen fe en lo que pueda pasar en Cuba. Pero todo eso se puede revertir porque hay una Cuba en diáspora, hay una Cuba en el exilio que sí tiene fe, que ha logrado grandes éxitos, que ha mantenido su identidad nacional, que ha mantenido nuestra identidad martiana, cubana, a pesar de todos los esfuerzos de Fidel Castro por romper esa identidad. Y esa Cuba en la diáspora, esa Cuba en el exilio, unida con los cubanos dentro que quieren la libertad, que es la mayoría de la población, pueden reconstruir a Cuba si hay un cambio real. Si tenemos una cosa rara, una simbiosis de un poco de dictadura con un poco de libertad, no funciona. Esa gente tiene que irse del poder. La familia Castro, el Partido Comunista, esa claque de individuos que han sojuzgado a Cuba, que la han llevado de ser uno de los principales países en desarrollo en América Latina a ser lo que es hoy en día. Un lugar donde la gente migra, donde la gente se desespera, donde el cubano trabaja como un esclavo en su propio suelo, donde el cubano puede emprender sus propios negocios y crear su propio destino en su propio país. Un país en el cual el cubano es un ciudadano de cuarta categoría. Eso tiene que cambiar. Y creo que hemos logrado, y esas celebraciones en las calles que vimos, esos miles de cubanos que salieron a la calle cuando supimos de la muerte del tirano, lo que estaban celebrando es que la Cuba martiana, que la Cuba con sueño de libertad, que la Cuba nueva, que esa Cuba democrática, próspera, que ha sido el sueño y el empeño de los mejores cubanos a través de la historia, vive en la diáspora, vive en el exilio. Y hace falta que ese sueño se una con la resistencia en Cuba para ya poder lograr en estos momentos el cambio decisivo hacia la democracia. Y no es una fantasía, no es una quimera, se puede hacer si tenemos la capacidad y la inteligencia de asumir esta lucha como propia, de ser inteligentes en nuestra iniciativa y de poder trabajar todos juntos en la dirección de movilizar al pueblo para el cambio. Y las Fuerzas Armadas de Cuba tendrán que tomar una decisión clave, la decisión de que o están con el pueblo o están con el Partido Comunista.
O están con la nación cubana o están con la familia Castro. Esa decisión va a tener que tomar las Fuerzas Armadas de Cuba y van a tener que tomarla a favor del pueblo y a favor de la nación, porque para eso son las Fuerzas Armadas de un país. Yo te escuchaba y yo pensaba que tienes mucha razón en lo que estás diciendo y quiero profundizar un poquito más en ese concepto tuyo. Y es que el régimen castrista sistemáticamente, durante siempre, se ha dedicado a tratar de fracturar la unión del exilio con la oposición interna. Sin embargo, vemos que el exilio, yo podría decir que es el pulmón de la oposición interna, desde siempre. Y eso le ha dolido al régimen de los hermanos Castro. Siempre el exilio se ha adaptado a las nuevas épocas y a las realidades dentro de Cuba. No ha tratado de imponer sus criterios. Se discute y se comparte. ¿Cómo tú ves esa unión? Es muy bonita esa metáfora del exilio como pulmón de la resistencia interna. Yo creo que en realidad hay una República de Cuba en resistencia que tiene diferentes expresiones. Una expresión es los que luchan dentro de Cuba y otra expresión es el exilio. Y el exilio hay que estar orgulloso de este exilio. Por decir exilio, porque el exilio anímicamente está dentro de Cuba, nunca se ha ido de Cuba. El exilio en realidad es la nación cubana en diáspora, con las instituciones, con las enseñanzas, con las tradiciones que Castro quiso borrar en Cuba. Y cuando murió Fidel Castro, yo no salí a celebrar por la muerte de un individuo. Yo me alegro que él ya esté fuera de este mundo y que no va a dañar a más nadie. Aunque su sistema, es el símbolo. Aunque su sistema maquiavélico y diabólico siga ahí. Lo que yo fui a celebrar es que el espíritu nacional cubano sigue vivo, con más fuerza que nunca. Y cuando vi esa juventud en la calle, tan cubana, tan comprometida con el cambio, cuando vi la reacción del pueblo, como él estaba viendo en todos estos meses en diferentes actividades que se han hecho, no solamente cuando murió Fidel Castro, en el evento Todos por Cuba Libre, que estaba la resistencia interna, que estaba las fuerzas del exilio en la Asamblea de la Resistencia Cubana, todos unidos. Cuando vi eso yo dije, Cuba tiene esperanza, Cuba tiene nación. Le voy a decir por qué, Albertina. Hay un escritor francés muy famoso, Renan, que hizo un ensayo sobre la nación y el nacionalismo que hasta hoy en día es clave en los estudios de lo que es el fenómeno nacional. Y él decía que una nación, lo que hace una nación, lo que la hace que se mantenga como nación, es la voluntad de sus hijos, el plebiscito diario de sus hijos de mantenerse unidos como pueblo. Y los cubanos hemos hecho eso. A pesar de 57 años de metralla ideológica comunista queriendo fragmentarnos como pueblo, queriendo dividirnos entre revolucionarios y escoria, entre comunistas y gusanos, a pesar de todo eso, a pesar de la propaganda negra del castrismo que tanta gente en el mundo, que todo un aparato de izquierda internacional en el mundo ha respaldado, a pesar de eso, nos hemos mantenido como nación cubana. Y nos hemos mantenido como nación cubana porque seguimos siendo hermanos y hermanas con la voluntad de lograr el cambio real en Cuba, con el sueño de lograr la libertad de Cuba. Y yo creo que eso es el principal obstáculo a los planes del castrismo, el hecho de que no ha desaparecido esa resistencia nacional que ellos quisieron eliminar. Hay una cuestión que yo me pregunto, ¿y por qué sucedió? Y tu opinión y tu análisis de esto es importante para nuestros televidentes. ¿Por qué a estas alturas, en semanas atrás, la Unión Europea ha flexibilizado aún más las medidas que se habían tomado, que realmente eran retóricas contra el régimen de los Castro? ¿Por qué? La Unión Europea marchó al compás de la banda de Barack Obama. Barack Obama marcó una política de entreguismo al castrismo, de concesiones unilaterales interminables, de hacerle al régimen todo tipo de condescendencia que el régimen pidiera, y la Unión Europea resistió bastante, pero al final se montó en ese carro, el carro de la regalía al régimen. La administración Obama, en mi opinión, a nivel internacional fue desastrosa. Concesiones a Irán, concesiones al régimen castrista, concesiones a Putin, debilidad ante los chinos. Fue una administración que nunca logró una política internacional coherente de liderazgo norteamericano a favor de la libertad y la democracia. Y yo creo que la Unión Europea, porque a fin de cuentas, la civilización occidental depende de esta alianza entre Estados Unidos y los europeos, y en esa alianza el socio mayor son los Estados Unidos. Vieron la dirección norteamericana y al fin se encaramaron en ella. Pero yo creo que vienen cambios grandes, y esos cambios grandes también van a afectar lo que pasa en Europa. Y esos cambios grandes vienen
de la voluntad de los cubanos de ser libres que nadie ha logrado opacar, que nadie ha logrado romper. Mira, Albertini, nos llenaron de encuestas diciendo que los cubanos del exilio ya no queríamos la libertad de Cuba, que lo que queríamos era invertir, aceptar al régimen. Que eran 4 viejecitos los que seguían aquí abogando por la línea dura contra el régimen de Castro. Lo desmentimos en la calle, lo desmentimos en las elecciones, los hemos desmentido en la historia. ¿Por qué? Porque la voluntad del pueblo de Cuba, con la gracia de Dios de ser libre, es un movimiento perpetuo de los últimos 200 años y no va a culminar hasta que tengamos nuestra república y hasta que esa república brille y sea próspera y sea el hogar nacional de todos los cubanos. Y aquellos que nos apoyaron serán eternamente agradecidos por nosotros, porque cubanos tienen una gran virtud que es el agradecimiento. Y aquellos que no nos apoyaron, los olvidaremos, no nos importa. Nos importa reconstruir a Cuba en libertad. El exilio cubano está muy esperanzado con la próxima administración y quiero recordar que a mediados del mes de diciembre en la ciudad de Tampa, el electo presidente Donald Trump, en un recorrido de agradecimiento, dijo, refiriéndose a los cubanos: Estados Unidos estará con los cubanos en su larga lucha por la libertad. Eso dijo Donald Trump y después añadió: sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos. No se preocupen por eso, añadió Donald Trump. Y también, pues el 21 de diciembre pasado, el gobernador Rick Scott le dirigió una carta a Raúl Castro, que creo que es sintomática de los tiempos que se avecinan a partir del 20 de enero, cuando tome posesión el señor Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Eres optimista con esta nueva administración que en breve regirá los destinos de esta nación y, por ende, del mundo? Yo soy optimista con la lucha cubana. Yo creo en la capacidad de lucha de los cubanos. Yo soy un cubano criado en la diáspora. Yo no me crié en Cuba, me crié en la diáspora, en la Cuba en diáspora. Y yo sé la reserva y los recursos que tiene esta comunidad. Ahora, para el evento Todos por Cuba Libre, nosotros trabajamos la comunidad, salimos a conversar. Y yo sé las reservas que hay en este exilio, de todas las edades. Llegado de Cuba cuando haya llegado, hay una unidad profunda y unas reservas tremendas. Y lo que atrae a una personalidad, lo que atrae a un movimiento, es precisamente la constancia, la disciplina, la decisión, la constancia en la lucha. ¿Qué es lo que dice Donald Trump en esa declaración que acabas de leer? Dice: estamos con los cubanos en su larga lucha por la libertad. Lo que atrae es esa constancia nuestra en la lucha, que no nos hemos divorciado. Ya hemos mantenido año tras año luchando por Cuba, haciendo por Cuba, buscando las formas de abrirle camino al país. Y eso sin dejar de estudiar, sin dejar de prosperar, sin dejar de levantar empresas, de hacer cosas. De crear riqueza. Donde quiera que hemos estado. Siempre hemos mantenido la línea. El cubano es patriota. Y eso atrae el apoyo. Ahora, se puede decir, y he escuchado decir la cuestión de que otros grupos hispanos en Estados Unidos que están lejos de nosotros no le hemos cerrado la puerta nunca a nadie. El que quiera comprender la miseria del pueblo de Cuba, comprender la causa de Cuba, están abiertas las puertas. El cubano es muy solidario. Siempre hemos sido solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos en sus peores momentos. Pero hay que entender nuestra causa y valorar nuestra causa. Y nuestra causa no se subordina a ninguna otra, porque decir que la causa de la libertad de Cuba se subordina a otra causa es decir que los cubanos son menos que otra gente. No, los cubanos son iguales que los demás. Todos somos seres humanos, hijos de Dios, con igualdad de derechos. Nosotros luchamos por el pueblo de Cuba, que es el que está más sufrido. Así que estamos en esa batalla. Yo tengo mucha fe en la capacidad del cubano de luchar colectivamente. Hay que trabajar, hay que seguir elaborando lo que son los planes más inteligentes, y creo que tenemos una administración que comprende esa lucha, que se ha expresado en repetidas ocasiones a favor de esa lucha, y por tanto los puentes de conversación, de intercambio, de colaboración están abiertos. La administración Obama quiso desconocer al exilio cubano, quiso ignorar la resistencia cubana. Mira, perdió el estado de la Florida para Hillary Clinton, porque subestiman la profundidad. Y no aprendieron porque Bill Clinton, por la situación de Elian González, perdieron también la Florida. Elian González y los hermanos Rescate, que es una gran herida que tenemos los cubanos. Eso que pasó con esos muchachos, esa emboscada, esa masacre que ocurrió en espacio aéreo internacional, nunca ha sido castigada. Y luego aquel inaudito perdón. Lo que es más inmoral es que Barack Obama cogió a los arquitectos de esa masacre y los devolvió al régimen. Un perdón inaudito, y ¿para qué volver a hablar de eso si ahí están los hechos? Orlando, veo en ti un gran optimismo.
Mira, el gran presidente checo Václav Havel decía de que el optimismo no era una creencia ciega de que el futuro siempre iba a ser mejor. El optimismo es la certeza de que lo que se hace tiene sentido. Yo estoy profundamente convencido de lo que estamos haciendo tiene sentido, tiene razón, se mueve en la realidad. Y yo he visto una cosa preciosa en los últimos meses, que es que este exilio, este gigante que decían que estaba durmiendo, como se ha levantado. Y se ha levantado con una pasión por Cuba que no se ha disminuido por los años ni por las circunstancias. Y eso me habla a mí de la trascendencia de nuestra lucha y de que el pilar de esta lucha, a fin de cuentas, siempre es Dios. Y yo te corrijo, se ha levantado, no, siempre ha estado. Lo que hubo etapas, como la que acaba de pasar, que trataron de opacarnos. Así mismo es. Pero siempre hemos estado, y prueba de eso no es solo el exilio, sino que a pesar de todo, la resistencia interna ha crecido y sigue creciendo. Tienes razón, mira, yo recuerdo, Bertini, esta etapa de Obama ha sido dura, pero recuerdo en los años 70, cuando yo era un muchacho, que también decían lo mismo, que el exilio ya no era exilio, que éramos hispanos, que ya la identidad cubana se estaba desvaneciendo, que había que coexistir con el régimen, que había que olvidarlo de Cuba, que había que entrar en un periodo de relaciones con el régimen. Todo eso nos lo metieron por la cabeza en los 70, que estaba moribunda las organizaciones, todo era mentira. Desde ahí surgimos con más fuerza que nunca, con poder político en los Estados Unidos y sin olvidar nuestra identidad y nuestro compromiso con la libertad de Cuba. Y ese compromiso con la libertad de Cuba, con el derecho de los hermanos que quedan dentro de la isla y con el derecho nuestro a ser cubanos, eso es lo que sigue cimentando nuestro nacionalismo. Y hemos sido solidarios, quiero ampliarte esto, con otros hermanos hispanos. Bien me recuerdo, durante la guerra, llamada guerra de los llamados contra el sandinismo, el apoyo de los cubanos. Cubanos pelearon con los llamados contra. Cubanos como el Miami Medical Team fueron ahí a curar, a sanar y a auxiliar a los heridos de guerra. Y hoy en día el exilio venezolano siempre ha tenido en nosotros apoyo y caja de resonancia para la situación que ellos viven. No somos indiferentes a las realidades de otros hermanos. No, y el apoyo humanitario, si cuando ha habido terremotos, tormentas en todos esos países centroamericanos, el apoyo del exilio ha sido fundamental, ha estado ahí en primera línea. Eso lo he visto constantemente y estoy muy orgulloso de eso. Además, también tenemos que ver una cosa, Albertini, no solamente fue el respaldo a la resistencia nicaragüense, a esos jóvenes que lucharon contra el sandinismo, sino también Pedro Reboredo construyó orfelinatos en Nicaragua para los niños huérfanos en ese país. Se montaron hospitales, se llevó medicina para el pueblo. Y no para se donaron luces. Yo me recuerdo que Pedro Reboredo, eso se pudo hacer. Un sistema de alumbrado público que ya no se usaba, porque yo fui testigo, yo estaba ahí cuando se inauguró. Pedro Reboredo, Estados Unidos le dio eso a Pedro Reboredo. Y Pedro Reboredo llevó eso a Nicaragua, iluminó una gran avenida de Managua, fue iluminada con aquellas luces que llevó Pedro Reboredo. Y yo estaba ahí cuando se inauguró aquello. O sea que siempre hemos estado presentes. En Haití, me hace recordar, el Miami Medical Team estuvo presente, sin ayuda del gobierno, sin ayuda de nadie, poniendo sus propios recursos, porque hay que decirlo así. Los médicos, enfermeras, personal del Miami Medical Team, usando una palabra bien cubana, echan para adelante su propio dinero. No, y su talento, sus recursos, su solidaridad. El Miami Medical Team, esta es una comunidad solidaria, filantrópica, comparte con el más necesitado. Hay una cultura de eso en nuestra comunidad. Los cubanos, aquí los empresarios cubanos han tenido un rol importantísimo en United Way. Silvirión estuvo años en United Way haciendo un trabajo excelente, la Liga contra el Cáncer. Nuestro exilio es un exilio del cual hay que estar orgulloso. A pesar de toda la campaña esta en contra del exilio para difamarlo, todo lo contrario, es un exilio de gente trabajadora, seria, consecuente, trascendente, espiritual, que ha mantenido sus valores en pie. Eso es digno de admirar por todo pueblo que se respeta a sí mismo, ¿no? Y esto no es nuevo, Orlando, nos queda 4 minutos, pero me hace recordar las guerras de independencia de Cuba, que se inició en el 1868 y se extendieron hasta el 1898. Fueron muchos años donde en lo que en aquel momento llamaban
emigración nacieron muchos cubanos, se criaron como tú o llegaron pequeños. Sin embargo, fueron a luchar por Cuba y después se integraron a la vida pública de Cuba y construyeron la república. Fueron baluartes. O sea que eso es una herencia que tenemos los cubanos. Mi mamá me contaba de veteranos de la Guerra de Independencia de Cuba que vivían en Santo Espíritu, donde teníamos familia, que hablaban el español con acento inglés porque se habían criado en las Bahamas, porque eran parte del exilio. Así mismo, los tampeños, cuando la época de José Martí, muchos habían nacido aquí y sin embargo fueron a pelear en Cuba, tenían acento, hablaban mejor. Bueno, es que nosotros somos la continuidad. La resistencia de la diáspora es la continuidad de ese movimiento por la independencia. Fidel Castro es la continuidad del colonialismo y el voluntarismo español. Nosotros somos la continuidad del movimiento criollo por la libertad y la esa lucha. O sea que tenemos ese espíritu, tenemos esa herencia genética, vamos a decirlo así, herencia genética histórica. Orlando, nos quedan 2 minutos aproximadamente. Tu valoración para este año que se inicia. Depende de nosotros. Esta lucha es nuestra, tenemos que unirnos más que nunca en un enfrentamiento frontal con el régimen. No podemos cooperar con la dictadura en ningún sentido, hay que barrerla de nuestros corazones. Este régimen puede estar en su etapa final si actuamos con inteligencia, con unidad, con visión de futuro y con mucha convicción patriótica. Este es el momento de dar pasos muy seguros en la dirección que tenemos que darla, que es la reconstrucción de la nación cubana en democracia y libertad. Así que tiene que ser un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que puede tener resultados antes de lo que pensamos. ¿Cómo apoyar la resistencia interna? Yo creo que lo más importante en este momento es apoyar a los presos políticos en Cuba. Ellos son el corazón de la resistencia, son los hombres y mujeres que padecen el encarcelamiento por defender el derecho del resto de nosotros. Hace falta que ellos vean por parte de este exilio un respaldo reanudado, renovado, que reciban las familias esa constancia de que el que lucha dentro de Cuba no se queda solo, el exilio lo respalda. Y tu valoración para la Cuba futura, plena democracia o componenda con el castrismo. Depende de la voluntad del pueblo de Cuba de vivir. Esta no es una lucha política, es una lucha por la vida de la nación cubana. Así que la democracia, la república será un síntoma de que queremos vivir. Y yo creo ¿qué es lo que pienso yo? Pienso que puede ir en la dirección de la dictadura si somos flojos y débiles. Puede ir en la dirección de la república y la democracia si nos unimos, si ponemos la pequeñez a un lado y si marchamos bajo un solo compás hacia lo que queremos, la derrota del Partido Comunista, la salida de la familia Castro del poder y la reconstrucción de Cuba en libertad. Orlando, muchas gracias por tu comparecencia y por ese optimismo contagioso que siempre tú has tenido cuando hablas de Cuba y de la libertad. Gracias, Orlando. Gracias a ti, Alberto. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez y feliz año 2017. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron